Bueno, buenas tardes a todos. Tengo la enorme responsabilidad y honor de reemplazar al presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, el doctor Recalde, que en estos momentos no está en Buenos Aires, sino que está cumpliendo funciones de presidente en la Academia, nombrando académicos correspondientes el martes en Santa Rosa La Pampa y mañana en Esperanza Santa Fe. Me encomendó que lo reemplazara en esta entrega de este premio de la Fundación Equina Argentina que se le otorga a la doctora María Aldana Bizani. Les quiero hacer un recordatorio de qué es la Fundación Equina, la FEA. El 5 de septiembre de 1969, un grupo de los criadores de la Argentina más renombrados se juntaron con el objeto de intercambiar ideas respecto al propósito de crear una entidad de bien común y sin fines de lucro, bajo la forma de una fundación, para A. Mejorar la crianza del caballo sangre pura de carrera. B. Promover a través de la competencia el mejoramiento de la raza equina argentina. C. Proponer la difusión del caballo sangre pura argentino. D. Fomentar el espíritu de competencia entre los criadores de caballos sangre pura de carrera. E. Otorgar becas y subsidios de capacitación profesional a desarrollarse en el país y en el exterior a fin de contribuir con las investigaciones y especializaciones de los profesionales al mejoramiento de la raza equina argentina. Celebrar convenios con universidades argentinas y extranjeras a fin de promover las investigaciones sobre la raza del caballo sangre pura de carrera. Asesorar a entidades vinculadas con el caballo sangre pura, estimulando su crianza, mejoramiento. H. Prestar asesoramiento técnico gratuito a instituciones de que se orienten al perfeccionamiento de la raza equina. Organizar competencias anuales destinando la totalidad de los recursos recaudados a premiar a los mejores exponentes de la raza equina. J. Prestar apoyo y facilitar información a fin de facilitar las gestiones ante todos los organismos públicos y privados vinculados a los objetos de sin fines de lucro de la Fundación. Luego de amplias deliberaciones y a pedido del señor Raúl Félix María Otero, por unanimidad se designó al señor Pedro Carlos Pablo Latier como presidente de debate y al señor Juan Carlos Bagó como secretario, quienes asumieron sus funciones de inmediato. La primera reunión que se realizó para premiar a los mejores ejemplares las históricas carreras de las estrellas que se realizan todos los años el último sábado de junio, porque los caballos nacen el 1 de julio. Entonces, en la última reunión de los 2 años, ahí se hace lo que se llama históricamente la carrera de las estrellas. La primera edición fue en 1991 y costó solamente de 3 carreras de 2 años. Uno sprint para 1000 metros, una Juvenile P para 1600 y otra Juvenile para machos también 1600. Los 3 eran grupo 1. Y esta fue
en 1991, cuando se tuvieron los primeros recursos. Hoy, en la última reunión de la carrera secreta que se hizo en junio, hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 premios, de los cuales 7 fueron grupo 1. Aparte, desde hace unos años, la Fundación Equina se está desarrollando las carreras de caballos en el interior del país. Y si hacen, por ejemplo, durante el año 25, carreras en el hipódromo de La Punta en San Luis, en febrero, en marzo en Santa Rosa de la Pampa, en La Punta, carreras de productos y también el clásico para Veloces Senior, en abril. En mayo, en Villa María, Córdoba. En Tucumán, el clásico Estrellas en julio. En San Luis, en La Punta, Estrellas Senior en el agosto. En Tucumán, 2 clásicos en septiembre. Otra vez en La Punta, las carreras Guyana, en octubre. En noviembre, en Villa María, Córdoba, el clásico Estrella de Villa María. Y en diciembre, en Gualeguay, Entre Ríos, clásico Estrellas Entrerrianas, en La Punta, San Luis y en el sur, Buenos Aires. O sea, que no solamente se han premiado a los mejores ejemplares que compiten en los hipódromos principales, sino que ha tenido una influencia total en el mejoramiento y la premiación de los caballos del interior del país. Bueno, invito al artículo 2 del Estatuto de la Fundación Equina Argentina. Con la Academia pudimos hacer un convenio. El convenio fue entre la Fundación Equina Argentina con domicilio Eduardo Costa 3055 y la Fundación Equina Argentina y la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. El premio es instituido por la Fundación Equina y otorgado por la Academia, y las características son bianual, se adjudica en los años impares, siendo la primera entrega del 2017, se ha entregado en tiempo y forma todos los años consecutivos, así que estamos, creo que es uno de los pocos premios que se han entregado en tiempo y forma en los últimos años, y hoy se entrega por 5ª vez. Se hizo un reglamento para el premio y ahora lo dejo con un miembro del jurado, el doctor Iturralde, que va a leernos una nota del presidente de la Fundación Equina. Juan es el representante en el jurado por la Fundación Equina Argentina. Muchas gracias, Coco. La carta es otorgamiento del premio FEAR, es una carta del presidente de la Fundación Equina Argentina, el doctor Ricardo Solar. Y dice así: en Fundación Equina Argentina tenemos el orgullo de haber colaborado e instituido este premio bianual que se adjudica cada año impar desde 2017, dando cumplimiento al artículo 2 de su Estatuto Social, que propone otorgar asistencia por el mejoramiento de la raza equina argentina. Este premio es otorgado por un jurado de excelencia y recordamos designados desde su creación. En el año 2017, la doctora María Garrandey. En el año 2019, el doctor Horacio Ucey. En el año 2021, el doctor Carlos Dodera, presidente de la Asociación de Veterinaria Equina. Y en el año 2023, el Hospital Veterinario Dr. Fernando Peña. Nos es grato comunicar que el jurado del Premio FEAR 2025, presidido por el doctor Fernando Fernández e integrado por los doctores Ramón Noceda y el médico veterinario César Valle por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y por el doctor Juan Iturralde por Fundación Equina Argentina, han propuesto por unanimidad otorgar el premio citado. El plenario de la Academia ha hecho suya esta recomendación y ha resuelto el otorgamiento de dicho premio a la doctora María Aldana Villani. El citado jurado
fundamentó su decisión en la exitosa trayectoria profesional, en ser referente argentina y mundial en virología equina, asimismo su excelente labor científica y trabajadora e incansable con trato amable y cordial. Por último, queremos destacar profundamente a todos aquellos que vía institucional o personal hicieron realidad este presente muy merecido. Muchas gracias, firmado doctor Ricardo Solar, presidente de la Fundación Equina Argentina. El presidente del jurado, el doctor Fernando Fernández, va a hacer uso de la palabra. Gracias, Coco. Bueno, voy a tratar de ser lo más objetivo posible con referencia a Aldana, ya que ha sido también una compañera de trabajo durante algunos años en el Instituto de Virología, como tantos otros investigadores y colegas que han llevado su instituto a un lugar de alto reconocimiento. En primer lugar, me voy a referir a los datos más fríos, académicos y laborales de la doctora María Aldana Visani, que es colega médico veterinaria, egresada de la Facultad de Buenos Aires en el 2004, y es doctora en Ciencias Veterinarias, título de posgrado obtenido en la misma casa de estudios, en el subárea de Farmacología y Microbiología, en el año 2017, en el tema alternativas para la prevención y control de exantema caudal equino, aportando a una patología por ahí poco atendida en el ámbito veterinario y poco conocida hasta ese momento en el ámbito veterinario de nuestro país. La doctora Visani ocupa el cargo del director técnico del Laboratorio de Virus Equino desde 2005 a la fecha en el Instituto de Virología del Centro de Investigaciones de Ciencias Veterinarias y Agronómicas de INTA Castelar. Su especialidad es el diagnóstico de virus equinos y esta tarea la complementa con actividades de investigación y formación de recursos humanos. Coordina el equipo de trabajo de virus equinos, dicho Instituto de Investigación. Es responsable por INTA del convenio de vinculación tecnológica INTA-ARAS, un convenio que hoy comentábamos un poco, que nace allá por el año 96, o sea que va a cumplir 30 años, en aquel momento impulsado por 10 ARAS importantes de nuestro medio, pero que se fueron sumando, y se destaca en este convenio, como a veces menciona el doctor Valle, que es referente del ámbito equino, que ha cambiado la situación sanitaria de las enfermedades virales en nuestro país. Es un ejemplo de asociatividad público-privada que gracias a la doctora Visani se ha sostenido en el último tiempo y ha crecido en el último tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta que el ámbito, para aquellos que hemos ejercido la profesión, el ámbito veterinario equino es muy exigente y muy demandante. Haber sostenido un convenio de 30 años es producto de la excelencia y de la calidad con que los integrantes del convenio han aportado al mismo. Su aporte es muy importante, ha sido significativo, yo diría crítico para potenciar la industria hípica en nuestro medio, en nuestro país, y garantizar y fortalecer la sanidad equina, que es de suma importancia no solamente para la circulación de animales y la práctica de deporte equino en nuestro país, sino en el mundo. Después del hombre, como solía decir María Barrandegui, el animal que más viaja en el mundo es el equino. La doctora Visani ha realizado 15 cursos de posgrado, tiene 8 artículos científicos, con referato como primera autora, como coautora 17, artículos de divulgación 10, capítulos del libro 4, presentación a congreso 124. Esto habla que tiene una producción científica abundante y equilibrada en términos de que no es solamente un paper, sino que se ha preocupado por llegar con el conocimiento, con los nuevos conocimientos, al ámbito de profesionales, colegas
de la actividad. Ha capacitado a través de seminarios, congresos, cursos que ha dictado, dirección de proyectos de investigación y desarrollo, dirección de tesis, dirección de pasantes, más de 30, pasantías realizadas en el exterior, tiene 5, eso habla que tiene una muy buena conexión con otros centros internacionales, que son los que nos miran desde el punto de vista sanitario a nuestro país y a nuestra actividad. Ha evaluado proyectos científicos de investigación, 40 proyectos de investigación, ha organizado eventos científicos nacionales, 2 nacionales y 3 internacionales. Eso habla de un compromiso más allá de cumplir con su actividad investigadora o profesional en el hecho de tratar de colocar la profesión veterinaria en lo más alto y con la producción de temas relacionados con su especialidad. Es miembro del panel de expertos de influenza equina del grupo técnico de equinos para la OFLU, del grupo de expertos de encefalitis equina de la OMS. Este es un reconocimiento internacional que nos habla que ha cruzado un poco las fronteras de nuestro país. Ha obtenido premios, reconocimiento por brindar capacitación a los veterinarios militares en el área de producción de vacunas del Ejército Argentino, Remonte y Veterinaria, del Instituto de Virología en reconocimiento a la labor realizada durante el brote de arteritis viral equina ocurrido en nuestro medio. Allá por el año 2010, un premio recibido por el Hipódromo de Palermo, premio de la Dirección de Actividades Hípicas al mejor trabajo de investigación en reproducción equina en el 2007 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Research Incubator Grant, un premio de la Universidad de Cambridge por un tema relacionado con la utilización o el desarrollo de nanoantibodies o anticuerpos nano VHH para virus de rotavirus. O sea que, como verán ustedes, tiene una alta producción y una actividad muy variada como profesional. Esto es lo que dice su currículum frío, uno lo puede leer, puede bajarlo. Pero yo me he tomado el atrevimiento de consultar a algunos referentes del sector y algunos directivos del INTA, y me la han definido a Aldana Visani como un sol de persona. Un alma hermosa, con mucha fuerza, casi una tormenta, que a veces se comporta como eso, pero esto es lo que le hace progresar fuertemente. Es una bestia trabajando. Nunca le saca el cuerpo a nada, ni a lo laboral ni a lo emocional. Los 33 o los casi 30 años del que sigue vivo el convenio, corregido y aumentado, es producto de la responsabilidad de Aldana Visani. Por todo esto, por lo que ya mencionó Juan y Coco, yo creo que es muy merecedora del premio y como representante del jurado resalto que hemos por unanimidad, insisto, otorgado este premio a la doctora Visani, que lo tiene muy merecido. Bueno, en este momento le voy a hacer entrega del diploma conmemorando el premio que acaba de recibir nuestra querida Aldana. La medalla Aldana, ahora nos tenés que adelantar con tu presentación, así que ahora tenemos que llamar a Aldana. Yo, antes de empezar, está. Bueno, ahí está.
Me escuchan ahí, ¿no? Antes de empezar voy a hacer una aclaración sobre lo que dijo Fernando. Sí, es verdad que soy una tormenta, pero los 33 años de convenio no son solamente gracias a mi esfuerzo y dedicación, sino que son también gracias al esfuerzo y dedicación de un montón de otras personas más que trabajaron en el grupo de Virus Equino durante mucho tiempo y que no solo que estuvieron en el grupo, sino que también colaboraron con el grupo de Virus Equinos. Así que los 33 años o 32 años de convenio de INTA Aras no son únicamente por mi trabajo, sino por el trabajo de muchos que le ponemos el cuerpo realmente todos los días. Bueno, no me voy a alargar ya. Arranco, el título de mi presentación es Encefalitis por alfavirus en el equino. Voy a tratar de ir rápido y englobar un poco todo. Acá, como les dije, voy a arrancar agradeciendo a los veterinarios de los ARAS y a los ARAS que forman parte del convenio, porque realmente son quienes nos apoyan año tras año durante estos 33 años y de quienes nosotros también aprendemos y sacamos temas para poder seguir trabajando y poder seguir investigando. Quiero agradecer a María Barrandegui, principalmente, que fue mi mentora durante muchos años, a Viviana Parreño, que es actualmente mi directora de CONICET, a los directores del instituto, como el doctor Fernando Fernández y a Karina Trono, que siempre nos dejaron hacer lo que quisimos, por decirlo de alguna manera, y siempre trabajamos en un ambiente cordial, a todo el grupo de trabajo del INTA, pero principalmente a quienes son hoy mis compañeras de trabajo del equipo, que es María Silvia, Florencia, Laura, y a quienes también de alguna manera en el pasar de los años trabajaron y aportaron al equipo como Cecilia, Marina, que trabaja también y nos ayuda en un montón de cosas. Y también a otros científicos que de alguna manera comparten sus conocimientos, sus técnicas y sus protocolos con nosotros, como el doctor Mariano Carosino de la Universidad de Louisiana State University, Gael González de ANSES Francia y Estefan Cientara también de ANSES. Para poner un poco en contexto, para los que por ahí no están en el tema, la industria hípica es el conjunto de actividades que englomera la producción del equino. Esto no solo incluye la producción, la cría y el entrenamiento de caballos de distintas razas, sino que también incluye todos los insumos de productos veterinarios, laboratorios, talabarteros, todos los insumos que se utilizan en la industria, así como también las operaciones de importación, exportación y faena, que sucede no tanto acá en Argentina, pero sí en otros países. Y tenemos que tener en cuenta que, como bien dijo Fernando, los caballos son la segunda especie después del hombre que más viaja, son viajeros internacionales, viajan aproximadamente 600.000 caballos pura sangre de carrera únicamente por año a 37 países. Los eventos de Federación Ecuestre Internacional llevan a 26.000 caballos por año y dentro de esta industria los caballos son atletas olímpicos. Por ejemplo, en lo que fueron los Juegos Olímpicos de 2024 en Francia, viajaron 200 caballos de 47 países que participaron en los Juegos. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta industria no solo maneja al caballo, que es un atleta deportivo, ¿sí?, sino que también hay caballos que tienen cierto valor sentimental. Y como decía María, trayéndola de vuelta, los caballos son obras de arte porque no solo tienen ese valor que está relacionado con la genética y con la performance de cada individuo, sino que también tienen un valor afectivo y eso les da su valor económico realmente. Entonces, en Argentina la producción equina es muy importante. El stock en cabezas de caballos que están registrados, ¿no? Esto estamos hablando de animales registrados para SENASA, es de 2.700.000 cabezas o un poco más. Argentina se posiciona entre los 10 primeros países de mayor producción de equinos, estando en cuarto lugar como productor de caballos sangre pura de carrera después de Estados Unidos, Australia e Irlanda, y en primer lugar como productor de caballos de polo. Y para que se den una idea de lo que son las exportaciones, en 2024 se exportaron 3.200 caballos puros en pie que generaron un ingreso de $21,5 millones para el país,
y eso fueron 77% caballos de polo, el 8% caballos de carrera y el 7% caballos de equitación. Entonces, si ponemos todo eso en un contexto y pensamos que los caballos son atletas olímpicos, tener enfermedades infecciosas que afecten a estos atletas es una amenaza permanente, no solo para el animal o para el individuo en sí, sino también para la industria y puntualmente para hablando de las enfermedades neurológicas, que es lo que hoy nos trae acá, tenemos que tener en cuenta que las mismas tienen un impacto negativo, no solo desde el punto de vista económico y sanitario, sino que también en lo que sería la futura performance, porque muchas veces estos animales quedan con secuelas que no le permiten llevar adelante su actividad, digamos, en el futuro. O sea, no se mueren, pero no pueden continuar con su actividad. Y aparte, el otro punto importante que tenemos que tener en cuenta dentro de las enfermedades neurológicas es que muchos de los agentes que afectan a los equinos son también agentes zoonóticos. ¿Qué quiere decir? Que son agentes que pueden afectar al hombre generando un riesgo en salud pública. Por esa razón, todas estas enfermedades neurológicas en los equinos son consideradas de denuncia obligatoria para las autoridades sanitarias, que para nosotros es SENASA, y también de denuncia obligatoria para la Organización Mundial de Salud Animal. Puntualmente hablando de las encefalitis por alfavirus, que es el tema de mi charla, y ahora sí entramos, estas constituyen un grupo de infecciones virales que se transmiten por mosquitos, son zoonóticas, ¿sí? Pueden afectar a equinos, humanos y otros vertebrados y producen enfermedad neurológica severa de letalidad variable, dependiendo de qué virus estamos hablando, tanto en el equino como en el hombre, y son producidas por virus miembros de la familia Tobaviridae que se encuentran restringidas su distribución al continente americano. Bueno, estos virus se los llama alfavirus. Estos alfavirus están dentro de la familia Tobaviridae. El género es alfavirus y yo recién dije que están distribuidos en el continente americano. Aquellos que están distribuidos en el continente americano son puntualmente los que tienen interés, o sea, los que afectan al equino. Pero también hay otros alfavirus que afectan al humano y que están distribuidos en lo que es el viejo mundo. O sea que la familia de alfavirus es muy grande, son virus ARN de simple cadena, de polaridad positiva, son envueltos, son pequeños, ¿sí? Y presentan en su nucleocápside, en lo que es su envoltura, unas espículas, que se les llama heterodímeros E1 y E2, que son estas glicoproteínas que inducen anticuerpos neutralizantes, inducen también hemoaglutinación y colaboran, o sea, la función puntual de esas proteínas es el ingreso y la absorción y el ingreso a la célula para producir la infección. El ARN de simple cadena, como dijimos, es un ARN pequeño que codifica para dos marcos de lectura abierto, ¿sí? Uno que es para las proteínas no estructurales del virus y otro que es para las proteínas estructurales. Bueno, y dentro de lo que son los alfavirus de interés en el equino, son las encefalitis, se los llama complejo encefalitis equina del este, del oeste y complejo encefalitis equina venezolana. Estos tres complejos son antigénica y genéticamente distintos entre ellos. Como pueden ver, este árbol filogenético marca claramente el grupo de complejo de encefalitis equina venezolana, el de encefalitis equina del este y el de encefalitis equina del oeste. Y a su vez se forman, dentro de ellos hay variedad también dentro de los virus, dentro de esos complejos. Estos alfavirus se los clasifica también como arbovirus. Arbovirus quiere decir que son virus que se mantienen en la naturaleza a través de artrópodos hematófagos, que pueden ser mosquitos, garrapatas, otábanos y vertebrados susceptibles. Y todos los arbovirus son virus que producen enfermedades zoonóticas. En el caso de los encefalitis equina del este y del oeste, se produce un ciclo en general entre un huésped reservorio vertebrado, que ya lo vamos a ver en detalle, y los vectores primarios, que son enzooticos. Este ciclo ocurre siempre en la naturaleza, nosotros no lo vemos, el reservorio está bien, y los vectores van pasando la enfermedad de vertebrado a vertebrado. Hasta que en alguna situación ecológica, porque piensen que estamos hablando de mosquitos, aves, vectores, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con la ecología y con el ambiente. Por determinadas situaciones, estos mosquitos
dejan de alimentarse de los vertebrados huéspedes y pasan a alimentarse de otros huéspedes, que se los llama incidentales, que podrían ser el hombre y el equino. Y es ahí donde se produce la transmisión al hombre y al equino. Estos, tanto para encefalitis equina del este y del oeste, tanto el hombre como el equino son huéspedes terminales, que quiere decir que a partir de estos no se puede transmitir la enfermedad hacia... O sea, el mosquito no puede adquirir la enfermedad y transmitirla a otro huésped, a otro huésped. Mientras que, a diferencia de estos dos, la encefalitis equina venezolana es un poco más compleja, dado que no solo se produce este ciclo selvático, sino que también se pueden producir ciclos urbanos de amplificación de virus en animales domésticos, como por ejemplo el caballo, o de amplificación de virus en humanos, ¿sí? Entonces, esto hace que esta enfermedad sea un poco más compleja. Por eso arrancamos con esta, para que no nos la olvidemos. De los tres, es el agente zoonótico más importante. Por esta situación que les comentaba, se aisló por primera vez en Colombia y Venezuela, y de ahí su nombre, encefalitis equina venezolana. El complejo está formado por 6 subtipos de virus que van, bueno, obviamente del 1 al 6, y a su vez integrado por distintas cepas con diferencias genéticas, antigénicas, geográficas y epidemiológicas. Ahora las vamos a ver, pero lo importante acá es que las cepas importantes desde el punto de vista zoonótico son las cepas 1AB y 1C, que existen en el ciclo epizootico, y lo que sucede con estas cepas es que cuando hay brotes de enfermedad, los equinos que adquieren la enfermedad enferman, mueren, y la población que no muere de equinos, que es poca porque la letalidad es alta, adquiere inmunidad. Entonces naturalmente ese ciclo se corta por unos años hasta que otra vez hay una población naive o digamos virgen de anticuerpos en ese lugar, y bueno, esto no me voy a entrar en detalle. Lo que quiero mostrarles es que todos estos virus pertenecen al complejo de encefalitis equina venezolana. Como les decía recién, los más importantes desde el punto de vista zoonótico son el 1AB y el 1C, que producen encefalitis tanto en equinos como en humanos, ¿sí? Están distribuidos, bueno, dice Sudamérica, América Central y Norteamérica, como pueden ver acá, pero la realidad es que son esto que está marcado en rojo, se refiere a Sudamérica, a esta porción de acá, ¿sí? Y son virus que tienen un ciclo epizootico. ¿Qué quiere decir esto? Es que pueden transmitirse al humano y a otros animales domésticos. Después tenemos, bueno, otros de estos virus que pueden producir enfermedad febril leve en los equinos y algunos también en el hombre. Y como pueden ver acá, en Argentina el único reportado es el virus Río Negro, que es como el subtipo 6, pero no fue reportada la enfermedad en equinos. Se han detectado anticuerpos contra este virus y tiene un ciclo enzootico. El ciclo, acá volvemos, el ciclo enzootico es ese que se da en la naturaleza. Para encefalitis equina venezolana, el huésped vertebrado que yo les hablaba en la primera diapositiva son los roedores, que tenemos estas especies como principales huéspedes, digamos, roedores afectados, y se da con estos miembros de mosquito de Culex melanoconium, ¿sí? Que van pasando el virus roedores mosquitos. Ante determinada situación, estos mosquitos pueden saltar a los equinos, ¿sí? En vez de alimentarse de los roedores, se alimentan de los equinos, y se empieza a producir la transmisión en el ciclo epizootico. ¿Y esto por qué se da? Porque el equino funciona para este virus en particular como amplificador del virus. ¿Qué quiere decir? Que el mosquito inyecta el virus, en el equino el virus empieza a replicar, alcanza niveles muy altos de virus en sangre y hace posible que el mosquito, otro mosquito que lo vuelve a picar al equino, se alimente, pueda adquirir la cantidad de virus necesaria para transmitir la enfermedad. Entonces, por eso ponemos acá que tienen elevada viremia, y también se produce en los equinos eliminación de virus por fluidos y por aerosoles, ¿sí? Lo cual hace, digamos, muy importante la transmisión del virus.
Bueno, estas diapositivas que las ven con los logos de la Organización Mundial de Salud Animal me las cedió gentilmente el doctor Mauro Mesque de la OMSA, que le conté que iba a dar esta charla y me pasó estas diapos. Como pueden ver acá, esto es lo que está reportado para la OMSA por los países miembros desde 2020 a 2024. La única región que ha reportado brotes de encefalitis equina venezolana es Venezuela y una parte de Colombia. Pasamos ahora al complejo de encefalitis equina del Este. Este complejo también tiene muchos virus adentro, que en diferencias geográficas, epidemiológicas, ecológicas, genéticas, o sea, son distintos virus y se separan en dos linajes. El linaje 1, que es de América del Norte, se las llaman las cepas norteamericanas, que tienen mayor virulencia para humanos y equinos. El primer aislamiento se hizo en 1933 en Nueva Jersey y Virginia. Forman un linaje altamente conservado y están distribuidos en lo que es América del Norte e islas del Caribe Oeste. Mientras que hay otros 3 linajes que hoy en día se los agrupa todos dentro de lo que son las cepas sudamericanas y recientemente se los ha reclasificado como alfavirus madariaga porque se le da nombre al virus que se detectó por primera vez, que fue en el partido de General Madariaga en Argentina en 1930. Y este grupo de cepas sudamericanas tienen mayor diversidad antigénica y genética, hay como 3 linajes, el 1, el 2 y el 3. Raramente resultan en enfermedad clínica en el hombre y el primer aislamiento fue en 1930 en Argentina y están distribuidos por todo lo que es América Central, América del Sur e islas del Caribe Este. El ciclo es parecido porque volvemos como a la primera diapositiva, es un ciclo entre huéspedes, reservorios y mosquitos, ¿sí? En este caso el vector es Culiceta melanura. Esto estoy hablando de las cepas norteamericanas. Es Culiceta melanura que se alimenta de las aves paseriformes, que son las aves cantoras, y hacen ese ciclo. Las aves no enferman, no mueren y generan una alta viremia y transmiten la enfermedad a los mosquitos y el ciclo continúa. Esto se da en la naturaleza y hasta ahí estamos todos bien, pero ante determinadas situaciones, algunos mosquitos del género Aedes o Coquiletidia pueden alimentarse de estas aves y transmitir la enfermedad, porque su hábito de alimentación es más para otros mamíferos, al hombre, a los equinos y a otros animales. Pero ¿qué pasa acá? Como les había explicado antes, tanto el hombre como el equino son huéspedes terminales porque en estos animales no se produce la replicación viral alta como para poder transmitir la enfermedad. Esto es lo que sucede con encefalitis equina del Este en Estados Unidos, las cepas norteamericanas, fíjense, en el 2024 hubo 19 casos en Estados Unidos en humanos, ¿sí? En 2025, hasta donde yo había chequeado esto, no había casos, pero bueno, en 2019 hubo un brote muy importante en Estados Unidos y con lo que respecta a los equinos, fíjense también la cantidad de casos que hay por año, esto es 2024 y la distribución de estos casos. O sea que es un virus que se suele encontrar en Estados Unidos. Para el caso de las cepas sudamericanas de encefalitis equina del Este, el vector en este caso es el Culex melanoconium y es principalmente enzootico, pero puede picar también a equinos y a humanos. Y los huéspedes reservorios, si bien no están definidos puntualmente cuáles son, se dice que son las aves silvestres, roedores, pueden ser animales marsupiales, como por ejemplo las comadrejas y los reptiles. Y si bien afecta a las células del sistema nervioso central, pudiendo producir enfermedad, esta enfermedad es leve, replica también en tejido linfoideo e induce altos niveles de interferón, pero también es sensible al interferón. Entonces es como que por sí mismo se autorregula. Desde su primera detección en Argentina, para compararlo un poco con lo que son las cepas norteamericanas, solo 2 casos de enfermedad neurológica fueron notificados en humanos desde 1930 hasta la actualidad. Y en Argentina el último brote se registró en 1988 en Santiago del Estero. Esto es actualmente, 2020-2024, esto es presente y en zonas limitadas. Acá, bueno, Brasil lo notificó como presente
y ausente los países que están en verdes, y los que están en gris es que no hay información. Bueno, y ahora pasamos a la encefalitis equina del oeste. ¿Cómo vengo? De este complejo también forma parte el virus Simbis, el Highland J y encefalitis equina del oeste propiamente dicho. El primer aislamiento también fue en 1930 en California, y por un análisis de la secuencia de este virus se vio que encefalitis equina del oeste es un virus que se produjo por una recombinación entre encefalitis equina del este y el virus Simbis, que el virus Simbis es el que infecta a humanos. Entonces, este virus surge y a partir de ahí empieza como a generar una evolución misma entre los huéspedes y los vectores, y lo que podemos ver con el pasar de los años es que este trabajo es de 2012. Para ese entonces había descriptos dos grupos filogenéticos, uno el grupo A, que eran como las cepas más antiguas descriptas, y otro era el grupo B, que a su vez se dividía en B1, B2 y B3. Y esto iba cambiando a medida que iba pasando el tiempo, ¿no? E iba como el virus iba evolucionando. En este caso el ciclo se da otra vez, el ciclo primario, que es ese ciclo enzootico entre aves paseriformes y mosquitos del género Culex. Y ante determinada situación del ambiente, esos mosquitos podían llegar a alimentarse de lagomorfos y roedores, generar un ciclo enzootico secundario, ¿sí? Y a su vez también transmitir la enfermedad, tanto al hombre como a los equinos, que en este caso también son huéspedes terminales porque no amplifican el virus. En Argentina está descrito este ciclo enzootico principalmente por el mosquito Aedes albifasciatus, que es este acá, que es ese mosquito grande que pica fuerte y duele, que parece que muerde, y los lagomorfos que están descritos como involucrados en estos ciclos son la Lepus european, que es la liebre que nosotros conocemos, y los roedores, que es la ratita rosera que se ve mucho en el interior. Bueno, en 2014 se publicó un trabajo de que había como ese análisis de evolución del virus sobre el genoma completo, y luego en 2020 se publicó otro trabajo sobre los motivos de la subemergencia de este virus, dado que no se reportaban casos en Estados Unidos, ni en América del Norte, ni en América del Sur. Y, por ejemplo, en Estados Unidos el último caso había sido reportado en el 94 en equinos, y en mosquitos la última detección positiva, porque en Estados Unidos se hacen pools de mosquitos y se busca el genoma del virus, fue en 2008. En Argentina el último brote se registró en equinos, se registró en 1988, y acá viene como el spoiler alert, que el brote que ocurrió, que se decretó SENASA el 25 de noviembre del 2023, como una reemergencia de este virus en la Argentina. Ya vamos a volver a eso. Actualmente, ¿cuál es la situación en el mundo? Toda la región de Sudamérica, como es Brasil, Uruguay y Argentina, tienen la enfermedad presente y en zonas limitadas. Esto puntualmente, ahora lo vamos a ver, no quiere decir que esté presente actualmente, sino es como se reportó en todo este periodo. Bueno, estos son los signos clínicos en el equino, se la conoce también como sleeping sickness, porque el primer signo clínico que hay es el aumento de la temperatura en el caballo, después hay una fase de depresión y anorexia, puede haber disfagia y debilidad de lengua. La verdad es que los signos clínicos son bastante inespecíficos, como cualquier enfermedad neurológica, pero, a ver, mientras le doy ahí, ay no, perdón. Bueno. Ay, quería que anduviera el video. Puede haber ceguera, presión de la cabeza con objetos, rechinar de dientes, hiperexcitabilidad, y luego entran en un estado de estupor, que es que le da este nombre a la enfermedad, con la cabeza caída, los ojos cerrados, parece que el caballo está dormido, flacidez de la lengua, y esto se vio mucho acá en el brote en Argentina, de hecho es un video del brote. La mortalidad descripta, para comparar un poco los tres complejos, fue para las cepas de Norteamérica de encefalitis equina del este, la mortalidad en equinos es del 90%, o sea, es muy elevada. Para encefalitis equina del oeste es de entre el 20 al 30%, mientras que para encefalitis equina venezolana es bastante variable y puede llegar hasta el 90%.
En cuanto a lo que es el diagnóstico, esto es lo que describe el manual de la OMSA, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que acá arriba tiene un 2 chiquitito y siempre hay que leer la letra chica, que dice que en el caso de encefalitis equina del oeste y encefalitis equina venezolana, no todas las pruebas se han evaluado exhaustivamente en caballos infectados de forma natural. Por lo que esto, en algunas situaciones, hace un poco de ruido. Los órganos que se utilizan para hacer la detección del agente son sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo, como órganos y sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo, y se puede usar sangre con o sin anticoagulante. Eso es lo que describe el manual. Para hacer aislamiento celular, a partir de las mismas muestras, se utilizan principalmente líneas celulares tipo Vero, RK13 o VHK21, pero pueden usarse también fibroblastos de pollo o huevos embrionados, pero eso es más difícil. Lo que pasa es que sí o sí requerimos de un laboratorio de bioseguridad nivel 3 o mayor. Y después, para lo que es la respuesta inmunitaria, o sea, detección de anticuerpos, también para hacer una neutralización por reducción de placas necesitamos un laboratorio de bioseguridad porque necesitamos el virus vivo. Y lo que dice acá el manual es que hay ELISA de captura para IgM, que por ejemplo en el caso de West Nile es súper útil para detectar esos caballos que están como en el periodo agudo de la enfermedad, pero en el caso de encefalitis lo que hay son muchos protocolos como in-house, como desarrollados por cada laboratorio, pero no hay protocolos que se encuentren validados en el mundo, por lo cual esto está como un poco en cuestionamiento. En cuanto a la prevención, o sea, como cualquier enfermedad arboviral, la prevención se basa en el control del vector principalmente, lo cual es complicado porque estamos hablando de caballos, ya es complicado en personas con el dengue, por ejemplo, que también es un arbovirus. Imagínense en caballos, que los caballos en su mayoría están a campo, entonces hay que tratar de reducir las poblaciones de mosquito en aguas estancadas, en recipientes. Una forma, por ejemplo, es implementar también medidas de mitigación para los mosquitos, que son como unas pastillas de Bacillus thuringiensis que se ponen en los estanques o en lugares, no sé, lagos pequeños, ¿sí? Para disminuir la cantidad de mosquitos. Utilizar repelente en equinos, que en el campo no es común, por ahí para los equinos deportivos sí. Evitar sacar a los equinos al anochecer o mantenerlos en zonas bajas. Utilizar ventiladores o barreras físicas para impedir el ingreso de mosquitos, pero bueno, todo esto sabemos que no es sencillo a campo. Y después existe una vacunación, que es una vacuna inactivada para los equinos. Hay vacunas bivalentes, que es este y oeste, hay vacunas trivalentes, que es este, oeste y Venezuela, pero esto está únicamente descrito en Venezuela y Colombia, no en otros países. Y hay vacunas polivalentes que tienen no solo este y oeste, sino también otros antígenos. El plan son 2 dosis separadas de 3 a 6 semanas, con un refuerzo anual previo a la época de mayor densidad de mosquito, que vendría a ser julio-agosto, y se recomienda la revacunación de esos animales cada 6 meses en zonas de riesgo. Y en yeguas preñadas se tiene que dar una vacunación entre 4 a 6 semanas preparto para inducir anticuerpos al momento de que nacen los potrillos y maman el calostro, y se revacuna a los potrillos al momento del destete con 4 o 6 meses, mientras que si tenemos potrillos de yeguas no preñadas se los recomienda vacunar 3-4 meses, pero hemos visto que también vacunándolos a los 2 meses los potrillos responden. En Argentina, bueno, tenemos vacuna bivalente de este-oeste o polivalente, fue obligatoria hasta el 2016. En 2016, por una resolución de SENASA, la vacunación pasó a ser facultativa, lo que quiere decir que vacuna el que quiere, no es obligación, pero obviamente está más que indicado vacunar. Y el 24 de enero, en relación al brote que hubo en 2023, se estableció nuevamente la vacunación obligatoria en todo el territorio nacional, animales a partir de los 2 meses de vida con la vacuna bivalente o polivalente. Bueno, y el tratamiento es paliativo, ¿sí? Antiinflamatorio, fluido, alimentación, hay que tratar de que sobreviva a la enfermedad. Este es nuestro laboratorio, el Instituto de Virología. Nosotros, ahora pasando a la parte de diagnóstico, hacemos un servicio de diagnóstico especializado en enfermedades virales de los equinos, hacemos vigilancia epidemiológica permanente contra arteritis viral, influenza equina, virus del oeste del Nilo, rotavirus, herpes virus, equino 1, encefalitis, entre otros.
formamos parte, como dijo Fernando, de distintas mesas en las que se discute sanidad animal, como es la OMSA, FIABE, la CONAE, SENASA. Tenemos líneas de investigación en temas que son de interés para la industria y, como decía Fernando, tenemos el convenio de vinculación tecnológica desde el año 92 que realmente nos apoya y nos mantiene, digamos, trabajando y nos da temas y bueno, la verdad que es una articulación público-privada muy importante. Este es el equipo, Silvia, Flor, Laura y yo, por el momento. Y con los casos de enfermedad neurológica lo que hacíamos era PCR para herpes 1.4, West Nile y alfavirus para hacer el diferencial de las 3 neurológicas en los equinos. Y en el caso de que diera herpes 1 positivo, se hacía la caracterización de ese herpes 1. Eso para lo que tiene que ver con el diagnóstico molecular, mientras que también se hacía diagnóstico serológico, o sea, detección de anticuerpos en sangre, seroneutralización para herpes 1 y el ELISA de captura para detectar esa IgM del periodo agudo para West Nile y inoculación en células. Esto era como veníamos desde 2014 hasta 2023, más o menos para que se den una idea la cantidad de casos que teníamos por año, ¿sí? Con distintas muestras, a veces llega una cosa, a veces llega otra, depende de lo que mandan los veterinarios. Y esto fue 2023 hasta mediados de noviembre. Y también como recibimos sueros para exportación para medir anticuerpos contra West Nile, estos son los sueros que ingresan. Bueno, los casos en gris, lo que era no detectado, de 2014 hasta 2023, hasta noviembre de 2023, tuvimos en 2021 y 2022 casos de herpes 1 neurológico, tuvimos en 2015 un caso de rabia y un caso de anemia infecciosa equina, que daba clínica neurológica, pero lo que podemos concluir de este cuadro es que en todo este periodo no habíamos detectado anticuerpos contra IgM contra West Nile y tampoco, bueno, no está, pero tampoco había circulación de virus, de alfavirus. Bueno, la semana del 20 de noviembre recibimos varios llamados y el viernes 24 ingresaron muestras de Lavalle Corrientes como caso inicial que nosotros recibimos y de otras localidades. Ese mismo viernes se largaron todo ese diferencial que yo les mostré recién y el sábado tuvimos los resultados. PCR para herpes 1.4 dio todo negativo, el ELISA para West Nile, que habíamos largado un montón de sueros, todo negativo. La PCR para West Nile también, todo negativo, pero la PCR para alfavirus daba positivo. Esto es un segmento del gen NSP4 del virus, ¿sí? Este es el control positivo y fíjense acá las muestras del caso. Eso se comunica a SENASA y ese lunes 27 se hace la caracterización en tiempo real que se destaca, digamos, esta PCR, que es un ensayo es un ensayo rápido, pero requiere cierta validación, se puso a punto entre el sábado, el domingo y el lunes, para el lunes poder tener los resultados, para poder comunicar a SENASA, porque a nosotros este resultado nos decía que era alfavirus, pero no sabíamos qué alfavirus era, si era este o Venezuela. Y la realidad es que la situación era distinta. Entonces teníamos que llegar a poder caracterizar el virus. Ese lunes se comunicó a SENASA que el positivo correspondía a encefalitis equina del oeste. En el laboratorio, en el Instituto Vanela de Córdoba también habían recibido un caso, creo que de Santa Fe, y ese, digamos que con los mismos tiempos que nosotros, llegaron al mismo diagnóstico. El martes 28, esta información SENASA la comunica al Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud emite la alerta epidemiológica a propósito de informar a los equipos de salud de las distintas zonas sobre los casos que estaban ocurriendo en equinos y poder implementar una vigilancia epidemiológica en los casos neurológicos en humanos. Y esto, digamos, es lo importante y lo que hoy en día todo el mundo habla de One Health. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer equipos interdisciplinarios que nos permitan, a partir de resultados que nosotros tenemos en veterinaria, poder alertar a lo que es todo el servicio de salud en humanos para salud pública. Y tanto, yo no lo dije, pero tanto para este y oeste, el equino funciona como animal centinela.
¿Por qué? Porque los casos aparecen siempre primero en el equino, que es lo que vimos claramente en esta situación, y luego empiezan a aparecer los casos en humanos. Bueno, en Argentina, entre el 25 de noviembre y el 18 de abril, se reportaron 1.529 brotes en equinos en 17 provincias. Esto quiere decir caso por establecimiento, ¿no? Digamos, establecimiento con caso clínico, no animal. O sea, la cantidad de animales fue mucho mayor. De estos 1.529 brotes, 1.400 fueron confirmados únicamente por nexo epidemiológico, que era como en COVID, cuando íbamos y decía, sí, estuve en contacto positivo con uno, bueno, listo, sos positivo. Bueno, era un poco así, mientras que 47 de esos casos fueron confirmados por diagnóstico de laboratorio. De esos 47, nosotros recibimos en el laboratorio de virología 25, que fueron el 53%. Recibimos 70 casos sospechosos remitidos por SENASA o por veterinarios digamos, privados, pero con la denuncia hecha a SENASA. Solo se recibieron muestras de cerebros en 32 casos, o tuvimos otros órganos en 20 casos y líquido cefalorraquídeo en 19 casos de estos 34. O sea, a veces venían las 3 cosas, a veces venían 2, a veces venía 1. Recibimos muestras del sistema nervioso central en formol en 6 de 6 casos y 1 vino solo en formol, o sea que no teníamos forma de hacer el diagnóstico por PCR. Recibimos más de 250 muestras de sueros con signos clínicos, convivientes y convalecientes, y muestras de cerebros de ovinos, porcinos y cervios, o sea que ampliamos nuestro espectro de los equinos, que tenían signos compatibles con enfermedad neurológica. Cambiamos un poco la dinámica del laboratorio, todo lo que venía en formol se derivó a histopatología, que se lo derivamos al doctor Minatel de la Facultad de Ciencias Veterinarias de acá de la UBA. Todo lo que venía de órganos o sistema nervioso central y líquido cefalorraquídeo se ingresaba al laboratorio de bioseguridad que tiene el Instituto de Virología, se hacía el procesamiento de la muestra y el primer paso para la extracción del genoma, se sacaba ese primer paso y se hacía el diagnóstico molecular en el laboratorio. Primero, obviamente, como estábamos ante un brote de alfa, largábamos la PCR de alfa, la genérica, y si daba positivo, largábamos la caracterización para confirmar que siguiéramos ante encefalitis equina del oeste, y a todo lo que daba negativo, y después finalmente se lo terminamos haciendo a todo, hacíamos herpes 1 y West Nile como diferencial. Hicimos también diagnóstico serológico en los casos que por ahí nos llegaban muestras del sistema nervioso central, y logramos hacer, intentamos hacer la inoculación en células Vero de estos materiales adentro del laboratorio de bioseguridad. Logramos obtener el aislamiento viral de algunos de estos casos. Este fue el primero. Y pudimos, poner a punto la seroneutralización para encefalitis equina del oeste y mandar a validar nuestro ensayo, como de alguna manera validar nuestro ensayo con el ANSES de Francia, que son laboratorios de referencia para encefalitis equinas. Yo todo lo que digo hicimos, o sea, no fui yo sola claramente, fue todo el grupo que trabajó un montón durante todo este brote y que trabaja todos los días, así que por eso hablo en plural, porque la realidad es que trabajamos en equipo. Y bueno, de estos 34 casos, que acá están detalladas la cantidad que recibimos de cada cosa, se detectó en 25 de ellos encefalitis equina del oeste, en 9 no detectamos virus, tampoco detectamos herpes 1 y West Nile. Nosotros en nuestro laboratorio recibimos muestras de estas provincias, ¿sí? Mayormente de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza, pero también de las otras que están con menos color. Y acá algo importante a destacar es que en todos los casos en los que nosotros en estos casos positivos en los que nosotros detectamos el virus a partir de muestras de cerebro, de órgano, cuando largábamos la PCR para hacer líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo daba no detectado. Eso ocurrió con 18 muestras, ¿sí? De las que teníamos como las dos cosas pareadas. Lo cual es importante porque el líquido cefalorraquídeo podría ser una muestra de diagnóstico, pero si nosotros nos da negativo en casos que son positivos, la verdad que nos pone un poco la duda de si puede ser diagnóstico, y si tratamos de explicarlo desde lo biológico,
Pensemos que habíamos dicho que encefalitis equina del oeste no hace una viremia importante, por lo cual es probable que los niveles de virus en el líquido cefalorraquídeo no sean elevados porque no tiene células para multiplicar y necesita sí o sí un cerebro o una célula de un órgano. Entonces, bueno, los líquidos cefalorraquídeos dieron no detectados, y lo otro importante que quería comentarles es que de estos casos que dieron positivos, en 9 casos teníamos muestra de cerebro y de suero del equino. Entonces, a esos sueros también les hicimos PCR para ver si era posible detectar el virus en esos animales positivos en cerebro, en el suero, para ver si había carga viral, y las muestras resultaron también no detectadas. Si bien no son números que desde lo estadístico tengan una validez, porque no podemos hacer estadística por ahí con estos números chiquitos, la verdad que es importante tener estos datos que nos aportan bastante. Se hizo análisis filogenético, esto lo hicimos en colaboración con Mariano Carosino, y lo que vemos es que, ¿se acuerdan que yo les había dicho que había A, B, B1, B2, B3? Bueno, acá tenemos el linaje A, es este celestito, que son como los virus más viejos. El linaje B son los verdes, B1, B2, B3. Estos eran como los más nuevos en Estados Unidos. Y después las cepas aisladas en Argentina, junto también con las cepas aisladas en Brasil y en Uruguay, porque son otros trabajos que se publicaron, agrupan como en un nuevo linaje, ¿sí? Fíjense, estas son las de Argentina 2023, estas son de Brasil y Uruguay, agrupan en un nuevo linaje, todas juntitas, y junto con cepas de Argentina del 80, o sea, cepa vieja, ¿sí? Y este linaje se lo denominó linaje C. Con todas las muestras que nosotros recibimos de suero, esas 250 muestras que les comenté, bueno, teníamos como los caballos agrupados en distintas posiciones. Caballos infectados, tuvimos 8, y de esos 8, 6 dieron positivos anticuerpos. Caballos con signos, estos eran los que habían venido cerebro y daban positivos, pero daban anticuerpos positivos 6 nada más. Caballos con signos y convivientes, tuvimos 9 y todos dieron positivos por anticuerpos. Caballos sin signos y convivientes, con 1 confirmado, tuvimos 6 y 2 de esos 6 daban positivos. Caballos con signos neurológicos pero sin confirmación de encéfalo en el establecimiento, tuvimos 23 y 20 de 23 dieron positivos, quiere decir que estuvieron en contacto con el virus, pero no se enfermaron. Y convalecientes, o sea, animales que adquirieron la enfermedad y se enfermaron pero se recuperaron, tuvimos 4 y los 4 dieron positivos. Y líquido cefalorraquídeo tuvimos esos 18 que dieron todos negativos. Estos son los 4 convalecientes que yo les comentaba. Estos caballos se enfermaron en noviembre, diciembre, manifestaron signos clínicos. El veterinario me dice, no están vacunados, bueno, pero están vivos. ¿Qué te mando? Mándame suero, porque no tenemos otra cosa. Entonces mandó suero, no teníamos nosotros la técnica puesta a punto. Entonces yo le dije, vamos a guardar las muestras. Me dice, ¿cómo puedo ayudar? Mirá, si vos querés ayudar, no lo vacunes al caballo y seguirle sacando sangre cada 1 mes, cada 2 meses. Así vemos, a ver si cuando tengamos la seroneutralización puesta a punto, si logramos ver si hay anticuerpos y qué pasa con eso. Y eso sucedió, mandó muestras en diciembre. Esto es un título alto, eran 320, uno en 320 y uno en 160. Mandó en enero. Algunos seguían y otros por ahí habían bajado un poquito, mandó en marzo, mandó en abril, mandó en mayo, no, en junio y en septiembre. Para junio, nosotros desde el laboratorio les recomendamos revacunar estos animales porque ya los títulos de anticuerpo habían descendido y estábamos entrando en la temporada como de mosquito. Y estos se revacunaron en septiembre cuando vimos que empezó a disminuir. Pero fíjense cómo, digamos, los títulos se mantienen por la enfermedad y con esto pudimos confirmar también como otra forma hacer un diagnóstico indirecto de la enfermedad. Bueno, y estos son los cerebros que llegaron en formol, que se derivaron a Leonardo Minatel de la Facultad de Veterinaria. Hicimos como un trabajo en colaboración, Leo en la facultad hizo los tacos e hizo la histopatología
y esos tacos, que son los cortes de tejido como fijados, se mandaron a Louisiana State University para que Mariano en Estados Unidos hiciera hibridización in situ. Entonces acá tenemos los resultados, estos eran todos positivos, los valores del CT por la PCR, pudimos hacer aislamiento en estos dos casos y les voy a mostrar las fotos que es más divertido. Son los resultados de la histopatología acá en Buenos Aires. Los resultados eran encefalitis linfocitaria difusa, de leve a severa, aguda o subaguda, dependiendo de cada caso. Tenemos muestras de corteza, cerebelo y médula oblonga. Estas son las fotos de la hibridización in situ. La hibridización in situ es como una especie de técnica molecular con una sonda dirigida hacia una parte del genoma, pero ese genoma, en vez de detectar la replicación del virus en la célula, lo que detectamos es el genoma como dentro del tejido. Entonces la sonda se pega y donde se pega emite color, y es ese color que vemos en los distintos tejidos, ¿sí? Eso, mediante un programa, se calcula la cantidad de virus que hay dependiendo de la fluorescencia que emite la hibridización, y nos permite sacar la cantidad de virus que hay en ese tejido. Y mediante eso también, vuelvo a repetir, con pocas muestras, pudimos hacer como una inferencia de qué parte del cerebro tiene más virus que las otras, y llegamos a la conclusión que el tallo encefálico es como la mejor parte donde tomar la muestra. Pero nosotros seguimos pidiendo todo, manden todo lo que puedan. Bueno, estos resultados que yo les conté se publicaron en este trabajo. Hay trabajo también publicado de Uruguay y de Brasil con los resultados de ellos. Como para ir terminando un poco, creo, esto les muestra un poco la evolución de lo que fue el brote y cómo al momento en que se instaura la vacunación obligatoria en la Argentina, los casos disminuyen, ¿sí? Acá quiero hacer como una aclaración, y es que ninguno de los caballos que resultaron positivos en Argentina correspondían a caballos vacunados. Y ninguno de esos caballos, o casi ninguno, correspondían a animales que fuesen de alto valor económico. En su mayoría fueron caballos, o sea, todos los caballos que se infectaron eran caballos que no habían estado vacunados en su vida, y eran animales en general rurales o de trabajo o por ahí, de alguna disciplina en particular, pero que no estaban vacunados. Y eso es importante para mostrar cómo la vacuna funciona, pero que si no vacunamos, digamos, las cosas pasan, y cómo al momento que se instauró la vacunación dejaron aparecer casos. Este caso que aparece acá, ¿sí?, fue muy anecdótico, porque ya habían dejado de llegar casos, ya estábamos como todos más tranquilos, y un día llama un veterinario al laboratorio y me dice: hola, ¿qué tal? Soy de Chubut. Me dice: te llamo porque tengo 2 caballos neurológicos. Le digo: mirá, bueno. Me dice: quiero mandar a hacer diagnóstico. Bueno, dale, avisamos a SENASA, todo. Le digo: te hago una consulta, me parece raro porque ya los casos bajaron, están vacunados los caballos, ¿no? Porque la vacunación había empezado acá obligatoria. Me dice: no, porque nosotros supusimos que como estamos en Chubut, el mosquito a Chubut no llega, entonces no vacunamos. Ok, bueno, dale, mandá las muestras, positivo, ¿sí? Entonces, eso como que nos da la pauta de que es importante vacunar. Yo acá lo taché, equino centinela, porque actualmente estamos en una situación en la que todos están vacunando, o la mayoría están vacunando, entonces el equino está con anticuerpos y podría dejar de ser un animal centinela. En humanos, bueno, a partir del 28 se puso en marcha la vigilancia, ¿sí? Y esto solo para que sepan, entre la semana 48 del 2023 hasta la semana 33 del 2024 se notificaron 588 casos sospechosos en 21 provincias, se confirmaron 108 y fallecieron 12. Esto es el cuadro, como el mismo cuadro que hicimos en equinos, pero en humanos. En humanos no hay vacuna, por lo tanto el control es el mosquito. Fíjense, bueno, acá lo da como probable, confirmado, fallecido, descartado, es como el análisis es mucho más intenso. Acá está la distribución geográfica, que fue también un poco coincidente con lo que pasó en equinos. Y un poco desde el punto de vista epidemiológico, de estos 108 confirmados, fueron Buenos Aires, Cava, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Pampa y Río Negro. Los confirmados fueron en grupos de distintas edades, ¿sí?, desde 81 años hasta 4 meses de edad.
El 86% correspondió a personas del sexo masculino y el 14% a personas del sexo femenino. Y los fallecidos, que fueron 12, se dieron entre personas entre 30 y 74 años, 10 masculinos, 2 femeninos, y 8 de esos 12 reportaron vivir o trabajar en zona rural o semirural, y a su vez 7 de esos 12 tenían una enfermedad concomitante, ¿sí? De base, como diabetes, hipertensión arterial, etc. Volvemos a los equinos. Esto es ahora, ¿sí? 2023, posbrote, o sea, todo el año. Fíjense, esto fue encefalitis equina del oeste, estos fueron 2 casos de herpes, todo esto fue negativo, pero esto está relacionado todo con los casos que hubo entre noviembre y diciembre, ¿sí? Fines de noviembre, principios de diciembre, o sea, la cantidad de casos. Esto fue 2024 y estos 5 casos positivos de encefalitis equina del oeste fueron los casos hasta abril del 2024, que el de abril fue el caso de Chubut. No se detectó virus del oeste del Nilo en ninguna de las muestras, ni tampoco anticuerpos contra virus del Nilo. Y bueno, esto que ya les dije, que los casos fueron hasta abril. Y gracias a la implementación de la seroneutralización que hicimos en el laboratorio, se pudo reabrir el comercio con Malasia, que se había cerrado en 2023. En 2022 se habían exportado 122 caballos con un valor de $600.000 y en 2023 se exportaron solo 56 porque la importación se cerró por este problema. Nosotros, Malasia y Tailandia ponen como requisito hacer la seroneutralización para chequear anticuerpos contra, y que los caballos tienen que viajar con anticuerpos. Quiere eso Malasia. Y como en el Código Sanitario, que es el que permite que los países arreglen los trámites para el comercio internacional, no había nada que dijera que eso, digamos, que no hay que pedirle nada a los equinos para este y oeste, digamos que es algo que cualquier país puede pedir. Bueno, como hicimos esto, se pudo reabrir el comercio. El año pasado se exportaron un montón de caballos y lo otro que hicimos fue un estudio retrospectivo sobre 137 muestras de suero de burras de Tambo de la provincia de Córdoba que habían entrado en julio del 2023 al laboratorio prebrote y las teníamos ahí. Dijimos, bueno, cuando tengamos la seroneutralización hacemos, a ver si estaba el virus circulando, seguramente alguna burra nos dio positivo y no, todas las burras dieron negativas a la detección de virus, de anticuerpos en suero. Esto se hizo con Natalia Illanes de la Universidad de Córdoba de Río Cuarto. Bueno, un poco como consecuencia de eso, la OMSA generó, por esto que les comentaba de que el Código Sanitario está un poco desactualizado, porque la verdad es que hace muchos años que no había casos y no se trabaja con estas enfermedades, y ante la situación del brote, la OMSA generó un grupo como ad hoc para invitar expertos para trabajar sobre el Código Sanitario, tanto de encefalitis equina del este y del oeste como de Venezuela. Entonces me invitaron a participar, esto fue en junio del año pasado, se hizo una revisión del Código Sanitario para este y oeste. En noviembre del año pasado vieron que les contaba que el manual de técnicas de diagnóstico tiene como las técnicas medio desactualizadas o por ahí un poco raro cómo está, porque no hay mucha información. Me invitaron a revisar el manual el capítulo del manual de diagnóstico de la Organización Mundial de Sanidad Animal, y en abril de este año me invitaron a participar del grupo ad hoc para encefalitis equina venezolana para el Código Sanitario. Esto me lo mandó Mauro también, y solo para mostrarles que que fue el que nos juntamos el año pasado en junio, ya está actualmente disponible en la web el capítulo nuevo, en donde dice que el comercio internacional de caballos para el comercio internacional de animales vivos, no se tiene que requerir ningún tipo de certificado ni ningún tipo de determinación en los animales para este y oeste, porque los animales son, digamos, mercancías seguras, por esto de que la viremia es baja y no pueden transmitir la enfermedad. Entonces, esto suponemos que va a ayudar un montón con ciertos países como Malasia, Tailandia, que piden ciertos requisitos que son realmente complicados de cumplir.
El que nos reunimos ahora en abril, que fue para hacer la revisión del Código Sanitario de Encefalitis Equina Venezolana, está ahora como en revisión, fue enviado a los miembros, a los países miembros para que lo evalúen y vamos a tener el viernes que viene una reunión virtual para definir algunas cosas que tienen algunas dudas y después, con respecto al manual, lo mandé, como me mandaron una revisión, pude hacer la revisión y enviarlo la semana pasada y de esta manera ahora ya queda revisándose, digamos, con el comité de biológicos de la OMSA y pasa el año que viene, en mayo, a que se discuta en lo que es la Asamblea General Ordinaria que tiene la OMSA todos los mayos. Así que estamos ahí esperando, porque eso va a facilitar un montón el tema de lo que piden los laboratorios y las técnicas. Y esto me lo mandó Mauro también, es que bueno, la Organización Mundial de Sanidad Animal tiene laboratorios de referencia para enfermedades equinas, ¿sí?, en todo el mundo. Bueno, está medio que se ve chiquitito, pero por ejemplo, por darles un ejemplo, el de influenza equina está en Irlanda, el de African Horse Fevers está en España, pero no hay en todo el mundo un laboratorio de referencia para encefalitis equinas. Entonces, bueno, desde la OMSA están queriendo que nosotros nos postulemos, pero es un trabajo, creo que, titánico. Así que, nada, tenemos muchas ganas de hacerlo, pero hay que trabajar mucho y por ahí necesitamos ser un poco más de gente en el laboratorio. Y bueno, creo que listo, terminé, no sé si no estuve tan mal. Espero que no se hayan dormido. Termino la presentación. No quiero dejar de agradecer a mi familia y voy a llorar porque son los que me aguantan todos los días en todo lo que hago, en ese trabajo y en esa tormenta de emociones y de mi forma de ser. Son los que están siempre para aguantarme, para cuidar a los chicos, para todo. Así que, bueno, les agradezco a todos.